Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este mundo, en ocasiones encontramos sucesos de los que apenas se habla y que parecen enlazar nuestra línea temporal con otros tiempos quizá, con otros universos paralelos en los que los seres humanos hicieron otras cosas y construyeron otras edificaciones. Estos incidentes son fascinantes y ocurren en lugares determinados que parecen tener anomalías, en donde en algunas circunstancias, al pasar por unos puntos en particular, somos capaces de acceder a otros presentes, a lugares del pasado o del futuro, a verlos, a oír cómo eran, cómo son o cómo serán, a sentirlos, a notar su aire y a maravillarnos con ellos de forma visual y sonora. Son experiencias únicas y algunas veces son irrepetibles, pero hay otras veces que no lo son. Y hay gente a la que le pasa lo mismo y contempla la misma maravilla, la misma anomalía en épocas distintas, en años distintos. Para entendernos, el tiempo, según mi hipótesis, es capaz de romperse o algo o alguien lo rompe con o sin motivación en el mismo sitio en diferentes épocas. Por ejemplo, en el parquecillo que yo tengo delante de mi casa, pues debajo de un árbol de este parquecillo, el tiempo es capaz de romperse, de desdoblarse en el año 1930, en el año 1964 o en el año 2017, y ese hecho, esa ruptura, es capaz de dejarnos ver cómo será ese parque en otros presentes, en otros pasados o en otros futuros, pero siempre en el mismo sitio. A los testigos que ven esas anomalías no les queda prácticamente más que arrodillarse ante la belleza, la extrañeza o la infinita rotura que en esos momentos eso crea en nuestros esquemas. No sabemos lo que es el tiempo y tampoco sabemos lo que es la vida. Pasamos por muchos relojes en nuestra existencia. Los miramos mientras ellos son los que realmente nos miran a nosotros. Nuestra mente se rompe ante lo imposible, cuando es lo posible lo que se rompe continuamente ante nuestra mente sin que nosotros hagamos nada. Todo esto, pues evidentemente es muy profundo, y en este videoprograma vamos a viajar a uno de estos eventos impensables para mucha gente. Viajaremos a unos hechos increíbles que desde luego pues yo tenía muchísimas ganas de contaros. Nos vamos a China, al Gigante Rojo, a la provincia de Shanxi, cerca de la antigua capital de Xi'an, conocida por sus estatuas de los famosos guerreros de terracota que fueron construidas y luego tapadas y enterradas por el primer emperador de la dinastía Qin, el famoso Qin Shi Huang, hace 2200 años. El hallazgo vino de una gran historia, una gran leyenda, la leyenda de que aquel gran emperador había construido una a una, para cada uno de sus guerreros, una estatua. Lo había mandado hacer para que esas moles de piedra le acompañaran en su muerte, creyendo que las almas de aquellos grandes guerreros pasarían dentro de cada estatua y junto a él lo harían pues cuando en su muerte pues fuesen hacia el otro lado. Aquella gran historia había estado en aquella región de China y efectivamente se encontraron, y el mundo se maravilló con ese hallazgo y con la razón de su construcción.
Y es que pues él se pensaba que realmente las almas de sus guerreros pues se quedaban en aquellas estatuas y bueno, pues pasaban hacia el otro lado, ¿no? Había algo místico en ese hecho, algo puro, algo increíble y sobrenatural. Qi Shi Huang creía realmente que el alma de aquellos soldados reposaría en aquellas estatuas e hizo que las recrearan con extremo detalle e incluso a sus caballos. En este gran hallazgo, pues como decía, pues había un detalle sorprendente. Los armó hasta los dientes, como si hubiera querido que las estatuas de sus guerreros y por tanto sus almas pues estuvieran más que preparadas, aquellas almas, para lo que viniera después. Pero claro, ¿por qué lo hizo? Era su creencia y allí quedó aquello en un lugar absolutamente espectacular. Las fotografías cuando se ven pues es que te dejan asombrado. Y claro, es muy interesante porque se quedan en este lugar tan increíble en donde también había algo más, ya que existe y existirá una leyenda mística en esa misma región sobre una gran pirámide de color blanco, más grande en altura que el mismísimo Empire State Building de Nueva York, coronada por una joya inmensa y resplandeciente que fue vista por lugareños de esa misma región en diferentes épocas sin que nadie fuera capaz nunca de localizarla. Una pirámide, por cierto, idéntica a como era la gran pirámide de Egipto, pero mucho más grande en sus dimensiones. La ciencia dice que de estar allí enterrada pues ya habría sido encontrada, pero claro, nunca ha sido localizada. ¿Y si Qi Shi Huang la hubiera visto? ¿Y si él supiera que algo ocurría allí e hizo que le construyeran esos soldados, ya que sabía que allí existía una anomalía espaciotemporal que había presenciado él personalmente? ¿Sabía Qi Shi Huang que allí había algo más allá del espacio y del tiempo para lo que habría que prepararse? ¿Y si estuviéramos hablando de un punto del mundo en el que el tiempo se rompiera y él hubiera estado en ese punto en donde pudo ver aquella increíble pirámide blanca? ¿Y si Qi Shi Huang hubiera visto algo asombroso desde ese límite, desde un punto en particular, algo desde luego innegable, como esa gran pirámide china, impresionante y colosal, coronada en su cúspide por aquella joya que iluminase el cielo entero, la gran pirámide de la mítica leyenda china, y aquello le hubiese obsesionado y le hubiese proporcionado una visión que le hubiera cambiado la vida? La había visto en un punto determinado del mapa y le hubiera fascinado de tal manera que aquella visión pues le hubiese hecho dedicar prácticamente toda su vida a prepararse para llegar a ese momento de su muerte y pues lo que sería parapetarse cuando llegase ese momento, ¿no? Y bueno, pues básicamente con esa nueva visión pues él hubiera determinado construir todas aquellas estatuas. Bien, pues ante esa premisa y exponiendo lo que hemos dicho antes, ¿y si alguien hubiese vuelto a ver esa gran pirámide en tiempos modernos? Esto refrendaría las hipótesis que hemos barajado en este canal, en donde hemos hablado tantas veces de la ruptura de la línea temporal normal, la nuestra. Esto lo hemos hablado muchas veces para mostrarnos otras líneas temporales en donde ocurrieron hechos en unas determinadas circunstancias. A esto lo hemos llamado el límite de Laurie y lo hemos estudiado en multitud de ocasiones en estos estudios que bueno, pues hemos desarrollado en diferentes vídeos.
andamos por ese parque y justo al lado de ese árbol, pues somos capaces de ver algo de ese pasado o de ese futuro o de un presente alternativo. Lejos de ese árbol no vamos a ver nada de nada y además no lo vamos a ver jamás. ¿Sería posible que esto ocurriera en la provincia de Xi'an con esa pirámide preciosa? Pues esto ya ha ocurrido. El primer avistamiento corresponde a un hombre llamado Fred Meyer Schroeder, y esto le ocurre en el año 1912, quien junto a su guía, mientras que estaba realizando una expedición en la provincia de Shaanxi, observó una gigantesca pirámide blanca junto a otras más pequeñas, que estaba coronada por una inmensa joya espectacular que les hizo llorar de emoción y que de hecho dejaron escrita toda esa visión en su diario de viaje. Además es que les dio tiempo a calcular sus medidas, una altura de 1000 pies, es decir, unos 330 metros, y unos lados de unos 500 metros, es decir, un volumen 10 veces mayor que la gran pirámide de Gizeh. El guía estaba completamente asombrado, según el testimonio de Schroeder. No se lo podía creer. Calculó que el acabado pues podía tener alrededor de unos 3000 años y tenía pues un color blanco pues el material sería como de roca caliza, que por cierto es el mismo material que el que tenía la pirámide de Egipto, que eran así blancas originalmente. El guía, cuando vio aquello, apenas pudo creer aquello desde su posición, eso sí, sin moverse mucho de ese límite del Lauri. Esto es fascinante porque aquello venía en algunos antiguos documentos locales y realmente ellos estaban teniendo una visión que estaba refrendando todo lo que era la leyenda de aquella región de Xi'an. El límite de Lauri aparece aquí y claro, es fascinante porque ellos posiblemente estaban en el mismo punto que le cambió la vida a Qi Shi Huang y que hizo que aquel hombre, aquel gran emperador, pues se preparase a todo su ejército en forma de estatuas para lo que sería pues lo que viniese más allá de su muerte. Pero es que esto no acaba aquí, porque hay un segundo avistamiento, es un segundo avistamiento mucho más impresionante. Y eso que el guía, tanto Schroeder como el guía, pues acabaron arrodillándose ante la maravilla que estaban presenciando. El segundo avistamiento, como decía, pues fue el más impresionante de todos y corresponde a un piloto del Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos llamado James Gaussman, quien mientras estaba volando desde la región de Xi'an hasta Assam en la India, pues en la primavera de 1945, aún con los ecos de la Segunda Guerra Mundial, pues desde la cabina de su avión de reconocimiento, pues resulta que observaron, mientras que estaban entrando en un valle entre evidentemente dos montañas, pues observaron en la misma zona en donde estaba Schroeder y en la misma zona de los guerreros de terracota, pues observaron aquella brillantísima, gigantesca y espectacular pirámide de color blanco, preciosísima, y estuvieron dando vueltas alrededor de ella, calculando unas medidas similares a este primer avistamiento. La cúspide tenía también una especie de joya que iluminaba el cielo como si fuera de un material precioso. Claro, estamos hablando de que en este caso el límite de Lauri pues sería bastante más grande, pero es espectacular porque ellos llegaron a reportar al ejército de los Estados Unidos y aquello quedó pues prácticamente como un expediente X en el año 1945. Aquello dejó a Gaussman completamente conmovido, siendo su visión una de las más
impresionantes de la historia de la aviación, pues prácticamente a la par del piloto japonés del año 1986 que protagonizó también un expediente X de otra forma entre Alaska y Japón. Esto también lo estuvimos estudiando en un vídeo en este mismo canal. Allí estaban ellos entrando en aquel valle y lo más interesante es que se les apareció aquella pirámide blanca, brillantísima, gigantesca, como de metal, como de algo diferente a lo que sería pues un metal, con una forma de piedra, una piedra caliza y con una cúspide asombrosa. Aquello les dejó conmovidos tanto a Gaussmann como a su copiloto y bueno, pues dieron vueltas hasta que se les acabó el combustible y tuvieron que marchar pues directamente hacia la India. La tercera observación ocurrió 2 años después, en el año 1947, y le ocurrió al coronel Maurice Sheehan 2 años después, como decíamos. Sheehan era director de la Trans World Airlines y se encontraba volando a unos 40 kilómetros al suroeste de Xi'an, en la provincia de Shanxi. Y su visión fue diferente, porque Sheehan lo vio en perspectiva cenital. Es decir, lo veía, pero lo veía en lo que sería mirando hacia abajo. Aquello fue protagonista de un informe increíble que fue reportado hacia las altas esferas del gobierno norteamericano e incluso llegó a salir en la prensa, creando una gran controversia entre el gobierno de los Estados Unidos, la prensa norteamericana y los arqueólogos de China, que ellos dijeron que aquello no podía ser posible. En el artículo que apareció en el New York Times, pues resulta que se reportaban unas dimensiones inmensas que empequeñecían las de la pirámide de Egipto y bueno, pues se llegó a cerrar aquel expediente X de forma infame, como muchas veces hemos visto en muchos casos en donde lo inexplicable pues es el protagonista de los hechos. Bueno, ante todo esto, ¿qué podemos decir? ¿Qué preguntas nos surgen? ¿Qué tiene que decir a día de hoy el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno chino al respecto de esta increíble pirámide? ¿Dónde están estos informes? ¿Hasta qué punto son capaces nuestros gobiernos de admitir algo tan impresionante como un desdoblamiento del tiempo? Esto es que realmente es increíble, ¿no? ¿Por qué un gobierno tiene que hablar cuando realmente lo fácil es callar? ¿Qué ocurrió en aquellos avistamientos? Como he dicho anteriormente, es posible que en algunos momentos la realidad se rompa y veamos lo que un día fue. Y de ser así, ¿quién construyó esa pirámide? ¿Cuándo y por qué lo hizo? ¿Se volverá a ver algún día? Al parecer, y por lo que yo sé, el límite de Lauri se va haciendo más grande conforme se va aumentando en altura. ¿Realmente esa fue la causa por la que Qi Shi Huang se obsesionó a la hora de construir todas aquellas estatuas? Bueno, aquí tenemos este increíble conjunto de sucesos y bueno, pues esto refrenda esto que hemos estado estudiando en tantos videoprogramas, en donde hemos visto que 1 metro más afuera y no podremos ver esa enorme y preciosísima pirámide blanca con una joya luminosa en su cúspide, la misma que veíamos con esa esfera electromagnética en Egipto, una maravilla de 1000 metros de alto que quizá alguien en un universo paralelo, en el pasado o quizá en el futuro ha construido o construirá con unos propósitos que jamás se sabrán hasta que alguien vuelva a entrar en ese límite de Lauri y vuelva sin querer a ver ese pasado, ese futuro o ese universo paralelo tan fascinante que haría que cualquiera de nosotros
se arrodillase ante su impresionante belleza. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, espero que me haya podido explicar bien, espero que esto os haya creado una multitud de preguntas y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Por unos puntos en particular somos capaces de acceder a otros presentes, a lugares del pasado o del futuro, a verlos, a oír cómo eran, cómo son o cómo serán, a sentirlos, a notar su aire y a maravillarnos con ellos de forma visual y sonora. Son experiencias únicas, otros tiempos quizá, con otros universos paralelos en los que los seres humanos hicieron otras cosas y construyeron otras edificaciones. Estos incidentes son fascinantes y ocurren en lugares determinados que parecen tener anomalías, en donde en algunas circunstancias al pasar y algunas veces son irrepetibles, pero hay otras veces que no lo son, y hay gente a la que le pasa lo mismo y contempla la misma maravilla, la misma anomalía en épocas distintas, en años distintos. Para entendernos, el tiempo, según mi hipótesis, es capaz de romperse o algo o alguien lo rompe. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este mundo, en ocasiones encontramos sucesos de los que apenas se habla y que parecen enlazar nuestra línea temporal con otras, con o sin motivación en el mismo sitio en diferentes épocas. Por ejemplo, en el parquecillo que yo tengo delante de mi casa, pues debajo de un árbol de este parquecillo, el tiempo es capaz de romperse, de desdoblarse en el año 1930, en el año 1964